Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Bien, pues abrimos aquí nuevamente este espacio dedicado a la sostenibilidad, liderando la sostenibilidad con inspiración de Surus. Conocemos de primera mano cómo trabajan los líderes de la sostenibilidad. Hoy invitado especial, muy especial, es Felipe Villar Álvarez, es jefe asociado del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Pues, doctor Villar Álvarez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Especial es para mí estar en Capital Radio. Una alegría recibir también y compartir de nuevo este espacio con Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad en Surus. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Muy bien, buenos días. Claro, nuestros oyentes y espectadores se preguntarán, pero bueno, el jefe asociado del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz hablando de sostenibilidad. Pues sí, está aquí para hablar de sostenibilidad, ¿no? Porque también forma parte de sus responsabilidades, ¿no? Hombre, ten en cuenta que el sector de la salud emite más o menos es el 4,4% de las emisiones globales. Si esto fuera un país, sería el quinto emisor del mundo en cuanto a huella de carbono. Por tanto, el sector sanitario es muy importante a la hora de generar huella de carbono y por tanto tiene que tener un ejercicio de responsabilidad a la hora de reducirla. Qué interesante esta introducción que acaba de hacernos, brillante el doctor. Beatriz. Sí, hablando de sostenibilidad, estuviste en un foro, ¿no? Un gran foro sobre este tema, el CleanMed de este año. ¿Qué aprendizajes o tendencias destacaríais de este encuentro? Bueno, yo creo que sobre todo en el CleanMed tuvimos un concepto o una reunión mucho más enfocada a lo que tenía que ver con la parte de salud y en mi caso, sobre todo en cuanto al uso de los inhaladores y de los gases anestésicos, es decir, cómo podemos reducir desde el sector de la salud este tipo de fármacos, ¿no? Luego hubo distintos protagonistas que hablaban más sobre todo sobre la eficiencia energética, es decir, cómo a través de los hospitales o centros de salud, a través de nuestras opciones o a través de nuestras acciones, a través de nuestra visibilidad, podemos reducir la huella de carbono que genera un propio hospital o un centro de salud, ¿no? Así que el proyecto iba sobre el uso sostenible de inhaladores y gases anestésicos dentro de ese programa. ¿Qué impacto tiene eso en la huella ambiental? ¿Cómo funciona? Pues nosotros tenemos un programa que lo llamamos Programa Más, Medio Ambiente y Salud. Y la verdad que no fuimos muy originales a la hora de poner el nombre. Muy prácticos. Muy prácticos, eso sí. Y esto nació en finales del año 2020, con esta idea de que nuestro hospital tuviera la responsabilidad de reducir la huella de carbono. Dos de los aspectos en los que directamente los médicos tenemos un poder es en la prescripción de estos fármacos, ¿no? Porque una cosa es la parte de la sostenibilidad energética en el que el hospital, mantenimiento y demás tienen que trabajar en ello, pero los médicos con nuestras acciones diarias podemos reducir esta huella de carbono. Y la podemos hacer en dos cosas con las que fundamentalmente hemos empezado tanto a nivel de Fundación Jiménez Díaz como a nivel de Quirón Salud. Hemos empezado primero con la reducción de los gases anestésicos. En este caso es una reducción bastante importante en el que hemos conseguido casi que desaparezcan de nuestra práctica diaria. Obviamente no pueden desaparecer porque hay situaciones clínicas que requieren de este tipo de fármacos, pero sí lo que intentamos es vemos cuáles son nuestras bases, qué alternativas tenemos, como es la anestesia intravenosa o como es la anestesia loco-regional, e intentamos prescribir a cada paciente aquello que le provoque un beneficio y que sea lo más sostenible posible. Generalmente tenemos pues, el isoflurano, el óxido nitroso, el sevoflurano, entonces hemos reducido solamente al uso del sevoflurano, que vamos también reduciendo año a año. Por tanto, en la parte de los gases anestésicos hemos reducido un porcentaje bastante importante a que solo quede uno. Estamos hablando de casi de un 80% de lo que estamos usando antes. ¿Qué pasa con los anestésicos en esta segunda parte de acción?
Los gases anestésicos también generan una huella importante, aparte del 0,07 de la huella de carbono global. Lo que tenemos son 2 o 3 tipos de gases. Uno son los PMDI, que son los resultados, que tienen un propelente que genera esa huella de carbono. Luego tenemos los de polvo seco y los de nube fina, que tienen una huella de carbono muy bajita. Entonces ahora se está trabajando en que haya una prescripción adecuada según las necesidades clínicas en el que favorezca el uso sostenible de estos fármacos. En el caso de que podamos poner o podamos dar cualquier alternativa, podemos priorizar la de polvo seco, nube fina, pero ya se está trabajando en las empresas en nuevos propelentes que tienen también una huella de carbono muy bajita. Por tanto, son 2 aspectos en los que estamos trabajando, en los gases anestésicos y en los inhalados. Muy bien. Y estas prácticas sostenibles dentro de un hospital, ¿cómo se implantan sin afectar la calidad asistencial a los pacientes? Bueno, eso es muy sencillo, es decir, primero hay que hacer un proceso de formación. Es decir, si explicándole al neumólogo o anestesista no hace falta que le digas que es un anestésico o que es un inhalador. Pues sí tienes que explicarle qué es la huella de carbono, cómo se generan este tipo de emisiones y qué huella de carbono tiene cada uno de los fármacos que ellos están prescribiendo. Obviamente ni al anestesista, ni al neumólogo o al internista o al de primaria hace falta que le digas que tiene que dar el mejor inhalador o el mejor anestésico para ese paciente. Pero dentro de eso tienes muchas alternativas que tú le puedes ofrecer y le puedes indicar cuáles generan una mayor huella de carbono o una menor. Y una vez que te has formado, la segunda parte es la de la concienciación. Es decir, que dentro de su día a día lleven a cabo prácticas más sostenibles, manteniendo o incluso mejorando, porque muchas veces mejoras la calidad de la asistencia a los pacientes. Y se implican bien, porque a veces hay resistencias culturales, ¿no?, del equipo del hospital. Cuesta, siempre cuesta, porque yo siempre he dicho que con el cambio climático uno siempre lo cree, quiere reducir la huella de carbono, pero luego después ponerse en el día a día es lo más complejo. Es como cuando estamos en casa, es decir, todos queremos hacer un buen manejo de los residuos, cada uno en su compartimento, claro, pero luego cuesta. Todos queremos coger transportes sostenibles, o venir andando o bicicleta al trabajo, pero luego cuesta, ¿no? Es decir, esto es como la vida real. Entonces, en el hospital igual. Es decir, cambiar los hábitos en un sector en el que se dedica mucho a manejar pacientes o a tratar, los hábitos cuesta cambiarlos, porque tú tienes algo fijo que sabes que le va a proporcionar un bien al paciente. Claro. Pero esto es con el día a día, ¿no? Y hablando de otros proyectos sostenibles que tenéis en Fundación Jiménez Díaz o en el Grupo Quirón Salud, ¿nos puedes comentar otros proyectos? Bueno, tenemos proyectos muy interesantes. Luego después podemos, si queréis, ahondar en alguno de ellos. Nosotros creamos ya del año 2021 un decálogo de asistencia médica. Es decir, lo que intentábamos dar es las herramientas al médico para que en su día a día pudiera tener una asistencia más sostenible. Desde llevar a cabo protocolos de actuación que evite, por ejemplo, el sobretratamiento o el sobrediagnóstico, es decir, realizar más pruebas al paciente innecesarias o tratar de manera innecesaria, eso genera un coste, puede generar un perjuicio y encima genera una mayor huella de carbono. Es decir, mejorar la calidad de la asistencia, mejora la huella de carbono. También, por ejemplo, lo tenemos en el tipo de asistencia. La asistencia no presencial también favorece que el paciente se desplace menos, que probablemente tengas menos consultas que no son necesarias. Eso también genera una menor huella de carbono, ¿no? Igual que la asistencia por videollamadas o la digitalización de los procesos hace que cada vez tengas más facilidad para atender al paciente con una huella de carbono menor, ¿no? También, por ejemplo, estamos trabajando en el manejo de los residuos. Uno de los mayores problemas del hospital es cómo maneja los residuos orgánicos de un mismo centro. Eso cada vez se está protocolizando mucho más. Cada vez más circular, ¿no? También. Claro, uno intenta que sea más circular, pero muchas veces no solamente importa cómo tú manejas tus residuos. Si equipamos a una visión más circular, también tienes que ver quién te genera esos residuos, cómo se transportan, cómo se reciclan. Es decir, que, por ejemplo, en un fármaco, no solamente cuenta la prescripción de ese fármaco desde el hospital, sino las compras que tú realizas a esa empresa, a qué empresas le compras, qué transporte realiza esa empresa, esa cadena de producción
y al final cómo se recicla ese fármaco. Es decir, que tienes toda una cadena en la que tienes que estar. Ese alcance, ese 3, y es realmente difícil de medir, cuando ya dependes de otros agentes externos, otras compañías externas, a lo que es el hospital, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en reducir lo máximo que podemos las botellas de plástico, sobre todo las de agua, ¿no? Eso es un tema muy complejo, ¿no? Porque no solamente vamos al colectivo, también vamos al manejo del agua. Entonces, es difícil reducir el agua a los profesionales. Estamos intentando, por lo típico, poner más fuentes de agua, que cada uno tenga su botellita de agua de estas de cristal para que las tenga cada uno. Es decir, que estamos intentando realizar acciones que a veces nos parecen tan sencillas, pero que cuesta llegar, porque a un hospital, tengo en cuenta que en un hospital hay 1.000 personas o 2.000 trabajando, Claro. y es casi como un pequeño pueblo o como una pequeña ciudad. Lo entendemos muy bien. La última, Beatriz. Sí, y en cuanto, aparte de eficiencia energética que hemos hablado y el uso sostenible de materiales clínicos, también tenéis acciones para que esos equipos médicos o mobiliarios se reutilicen y no los desechéis, sino darle una segunda oportunidad a máquinas, por ejemplo, que tengáis médicas que ya se han quedado obsoletas. Bueno, eso lo estamos trabajando, es decir, tener, por ejemplo, un TAC de última generación en un hospital de primer nivel es obvio, ¿no? Pero hay veces que hospitales más pequeños no requieren de tecnificación tan especializada y probablemente se puedan reutilizar dándole un buen uso, ¿eh? Y eso nosotros hace poco nos hemos reunido con una experta en ello, en el que nos ha dado ciertas pautas que nosotros vamos a intentar llevar a cabo dentro del hospital, ya sea el reutilizar el plástico, los pijamas, el lavado. Imagínate la cantidad de ropa que se utiliza, que se lava en un hospital, ¿no? Desde luego esta conversación nos ha servido para entender mucho mejor el trabajo enorme en sostenibilidad que hay dentro de un hospital como el Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, en el que nuestro invitado es jefe asociado del servicio de neumología, Felipe Villar Álvarez. Gracias por contarlo en primera persona. Gracias a vosotros y en cuanto queráis, aquí estamos otra vez. Gracias a Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad de Surus. Nos encontramos en el siguiente programa. Así es, muchas gracias. Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.